Buenas tardes nuevamente. Hoy hemos llegado a los Corintios, capítulo 7. Y hasta ahora hemos visto varios problemas que tenía los Corintios. En los primeros capítulos, por lo menos del 1 hasta el 3, por no decir hasta 4, ¿cuál era el problema principal que se trata en 1 Corintios capítulos 1 al 4? Divisiones. Había divisiones entre ellos que eran bastante fuertes, hasta el extremo que él dice: el que destruye el templo de Dios, hablando de la iglesia, ¿y cómo se destruye? Haciendo divisiones. Si yo corto tu cuerpo por la mitad, ¿qué va a pasar? Se muere. Y cuando uno divide la iglesia, también está haciendo una destrucción. Y Dios dice que va a destruir el que divide la iglesia. Y entonces en capítulo 5, ¿cuál era el problema? Un hombre en la iglesia que convivía con su madrastra, y la iglesia, en vez de tratar esta situación para purificar la iglesia, estaban orgullosos de que este pecado existiera en la iglesia. El pecado nunca debe ser algo por el cual estamos orgullosos. Claro, siempre haciendo una gran distinción entre el pecado y el pecador. Y a veces la gente se confunden y llevan la enseñanza de Jesús un paso más allá de donde no debe ir. Cristo lo acusaban de ser amigo de los pecadores. Pero ¿en cuántos pecados participó Jesús con los pecadores? Ninguno. O sea, no se emborrachaba con ellos, no cometía adulterio con ellos, no blasfemaba a Dios con ellos, ¿verdad? Él estaba ahí como una influencia positiva. Y no hay nada mal en estar con pecadores siempre y cuando no aplica 1 Corintios, dice las malas compañerismos, corrompen las buenas costumbres, siempre y cuando esa influencia negativa no está cambiando a nosotros en vez de nosotros cambiar a ellos. Cristo, a los pecadores que él se encontraba, o no cambiaban o cambiaban para el bien, pero en ninguno de esos pecadores tuvo influencia en Jesús para lo malo. Y eso es la diferencia. Así que los corintios, en vez de tener una influencia positiva en este pecador, no es que deben odiarlo, pero sí, la iglesia, un pecado abierto de este índole, la iglesia tiene que aplicar una disciplina que es apartado de la iglesia para que aprenda y se arrepiente y vuelve a la iglesia, pero todo con amor. Eso fue el problema de 1 Corintios 5, y como hemos visto en 2 Corintios, parece que aplicaron lo que Pablo dijo, y ahora Pablo dice que deben aceptarlo. Que el otro lado de esa moneda es, cuando la persona se arrepiente, no seguir castigándolo. Y Pablo tiene que enseñarle esa lección también en 2 Corintios. Y mira, ya el hombre se arrepintió, acéptalo. Y Satanás no gana ventaja por el otro lado, porque hay dos extremos siempre en las cosas que pueden hacer ese daño. Muy bien. Entonces, en capítulo 6, ¿cuál era el problema? Muy bien. Hermano estaba llevando a hermano a la corte ante los tribunales, y Pablo pues habla claro de que
Eso no era aceptable. Y también habla de una lista de pecados diciendo que ellos antes eran así, pero ahora deben huir de la fornicación, sabiendo que su cuerpo también, además de la iglesia completa siendo el templo de Dios, también el cuerpo de cada cristiano también es templo del Espíritu Santo. Y por eso que los cristianos no debemos cometer fornicación. En capítulo 7, que estamos estudiando hoy, sigue con el tema de fornicación, pero va aplicando y hablando de lo que es el matrimonio y mucha enseñanza buena para nosotros entender la voluntad de Dios con relación al matrimonio y las relaciones entre hombres y mujeres. Déjame decir que el problema más grande de matrimonio en los Estados Unidos de América no tiene nada que ver con que los homosexuales se pueden casar. Eso no es un grave problema comparado con el problema de divorcio que hay en este país. Es un problema mucho más grave que causa mucho más daño. No estoy diciendo que estoy a favor de que los homosexuales se casen, obviamente eso es una abominación para Dios, pero esa abominación también, él dice en el libro de Malaquías, yo odio el divorcio, dice Dios. En el Antiguo Testamento, donde se permitía. Y este capítulo nos va a ir ayudando con otros capítulos que veremos hoy. Varias enseñanzas sobre matrimonio, no solamente con relación al divorcio, pero con relación a la voluntad de Dios en el matrimonio. La primera pregunta es, según este capítulo, ¿cuándo son permisibles las relaciones sexuales? Ajá. Dentro del matrimonio. Muy bien. ¿Y cuándo son pecados? Obviamente, fuera del matrimonio. Ese es muy sencillo. Un problema muy grave que vivimos en el mundo de hoy es que la gente convive sin casarse. Eso es pecado y bíblicamente las personas que quieren vivir como si fueran hombre y mujer deben ser hombre y mujer, deben casarse legalmente. Muy bien. Y el número 2, dentro de matrimonio, ¿quién decide si van a tener relaciones o no? Los dos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver lo que dice versículo 4. Versículo 4 dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hay hombres, yo diría hombres malos, que se paran ahí. Pero también dice asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que bíblicamente dentro del matrimonio hay otro versículo también que sería el versículo 5. Ajá, léalo si quiere. Muy bien. Así es que la palabra clave aquí es de común acuerdo. De común acuerdo para dejarlo para cuestiones espirituales a veces o para juntarse es de mutuo acuerdo. Y esto no es una clase de consejo matrimonial, pero hay unos principios aquí que cuando los matrimonios tienen problemas en esta área, pues bíblicamente se le puede ayudar hasta con más detalles, que no es el propósito de hoy, sino ver los principios básicos bíblicos. El sexo en sí no es malo.
el, el primer pecado no era relaciones sexuales. Algunos piensan que comer del fruto era simbólico de tener relaciones sexuales. No es cierto. Era literalmente comer un fruto prohibido. Porque, ¿cuál fue el primer mandamiento en la Biblia? El primer mandamiento, no el primer mandamiento de la ley, sino cuál es el primer mandamiento en la Biblia que Dios da al hombre. Antes de eso no está en Génesis, pero es lo más importante, sí, es lo más importante. Estoy hablando cronológicamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Eso fue una observación, no fue un mandamiento. Fructificad y multiplicaos, como dice la Reina Valera. Fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Eso se puede hacer sin relaciones sexuales? No. Así que Dios mandó, dentro de los límites que se han establecido, obviamente, que dentro del matrimonio, de hecho, por eso el hombre dice, dejará padre y madre, se unirá a su mujer. Eso es parte del plan de Dios. No es que todo el mundo tiene que casarse, y eso hablaremos en este capítulo, habla claro de que el estado soltero también es aceptable, y Pablo dice que bajo ciertas condiciones hasta mejor no casarse, bajo ciertas condiciones que hablaremos ya mismo. Pero sí, Dios diseñó el mundo, Él quería que hubiera mucha gente en el mundo, quería que hombres y mujeres se casaran, tuvieran relaciones y que tuvieran hijos, y eso es parte del plan de Dios desde el principio. Y lo prohibido en el área sexual tiene que ver con actos y hasta pensamientos, dice Mateo, fuera del matrimonio, donde podemos estar violando las leyes con relación a las relaciones sexuales. Muy bien, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 24, porque como veremos en el Nuevo Testamento, se cita esto indirectamente, porque cuando preguntan a Jesús sobre el divorcio, ellos preguntan, ¿por qué entonces se permitió el divorcio Moisés? Y Cristo contesta, ¿alguien se acuerda? Era parte de la lectura para hoy, fuera de 1 Corintios. ¿Qué dijo Cristo cuando preguntaron por qué Moisés permitió el divorcio? Dice, por la dureza de su corazón. Recuerden que Dios prende la luz poco a poco, comenzando en Génesis, y hasta que no venga Cristo no tenemos la luz completa. Bajo el antiguo pacto se permitía poligamía, no es que era el plan de Dios. Se permitía el divorcio, no era que era el plan de Dios. Se hacía sacrificio de animales, no era que era el plan eterno de Dios, siempre iba a hacer sacrificio de animales. Pero Dios estaba enseñando ciertas lecciones a los seres humanos, y los tiempos de ignorancia, dice Pablo en Hechos capítulo 17, Dios lo pasaba por alto los tiempos de ignorancia. Sí. Eso llegaremos. Pero antes de eso, vamos a seguir aquí en Deuteronomio 24, del 1 hasta el 4. Nana, si quiere leer Deuteronomio 24, 1 al 4. Bueno, va a estar en la pantalla ya mismo. Mira, soy profeta. Sigue, Nana.
Ahora, veremos en 1 Corintios capítulo 7 de que cuando una pareja se divorcia, peca, pero tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Ese es uno. Se pueden volver. Bueno, estamos mezclando dos cosas aquí. Vamos a decir que ya se divorciaron. Tienen dos opciones. O reconciliarse o quedarse sin casar. A menos que sea por causa de fornicación. Ahora, de infidelidad, eso es fornicación, abarca toda clase de infidelidad. Ahora, algunas iglesias, basado en lo que veremos en 1 Corintios 7, dicen, bueno, si tú te divorciaste y te volviste a casar, cometiste adulterio, como dice la Biblia, lo que tú debes hacer es divorciarse del segundo y volver al primero. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Eso es, mira cómo se añade pecado sobre pecado sobre pecado. Divorciarse es pecado, a no ser por causa de fornicación, pero aún así es por pecado, no es pecado quizás tuyo, pero el pecado de tu cónyuge, como quieres por pecado, o es pecado, porque no es por causa de fornicación, es pecado. Ahora, a casarse de nuevo, otro pecado. A divorciarse de nuevo, otro pecado. A volverse a casar con el primero, otro pecado. Tenemos que parar esto donde esté. Dice cada uno en la condición que se encuentra, que se permanece así, como dice aquí. Sí. Ya yo, si me caso con un viudo, no es un viudo. A ese hombre fue casado y se murió la esposa. Bueno. Porque uno se une hasta que la muerte lo separe. O sea que bíblicamente Dios no me va a hacer eso pecado. Ahora, porque ya él no tiene compromiso. Permíteme decir esto. Hay cientos de combinaciones de cosas que pueden pasar en la vida con relación al divorcio. Debe ser algo bien sencillo, especialmente para los jóvenes que nunca se han casado o todos nosotros. El plan de Dios es tan sencillo. Un hombre, una mujer, hasta la muerte. Y no tenemos que ni siquiera pensar en las combinaciones y permutaciones de que si se casó, se divorció, se murió, se fue, se hizo. No estoy diciendo, minimizando estos problemas. Tenemos que estudiar la Biblia en cada caso, ver qué aplica la palabra de Dios y entonces aplicarla a nuestra vida. Amar a Dios suficientemente, no para buscar en la Biblia excusa por lo que queremos hacer, sino para hacer según la voluntad de Dios. Pero quiero enfatizar que lo más sencillo, lo mejor, a menos que uno quiera quedarse soltero, hablaremos de eso, eso está bien. Pero si uno se quiere casar, casarse con la idea de que la palabra de ni se menciona nunca en el matrimonio. Si tú en tu mente te vas a casar y en tu mente dices, bueno, yo tengo un escape, yo tengo una salida, como hace algunas parejas, hacen hasta prenunciales, que son eso. Acuerdo de que si hay divorcio, yo me quedo con mi dinero, tú te quedas con tu dinero. Si tienes en mente, no debes casarte. Tampoco convivir. Si piensa en vamos a decir, la palabra de, que es abominación para Dios, divorcio. Si piensa en eso, no te cases.
mejor no casarse. Y eso es lo que veremos aquí en la escritura. Si tú crees que se le escape, no lo haga. Ahora, claro, vamos a aclarar también que Dios es amor, que Dios perdona. Nada de lo que estamos diciendo aquí es para que alguien aquí que se haya divorciado, para que se siente mal, porque Dios te puede perdonar. Lo importante es no añadir pecado sobre pecado. Cuando Dios te perdona, pues dale gracias a Dios. Y no estamos aquí para, bueno, todos somos pecadores. El divorcio es pecado si no es por causa de fornicación. Es pecado, pero no es el pecado imperdonable. Dios te puede perdonar. Pero pensando en eso, uno dice, bueno, si se puede perdonar, entonces si no me va bien el matrimonio, me divorcio, y después pido perdón a Dios. Peligroso pensar de esa manera. Eso es como las indulgencias de la Iglesia Católica en la Edad Media. Si tú quieres pecar esta noche, pues cómprate esta indulgencia, ya el Papa te perdonó y tú puedes pecar esta noche. No, esa mentalidad es peligrosísima, hermanos. Bien. Ok. Así que vamos al número 4. Ahora sí, en Mateo 5, 19 y Marcos 10, ya Rita mencionó lo que dijo Cristo. Ahora, combinando, vamos a resumir esta parte. Combinando Mateo 5, 19 y Marcos 10. Ahora, vamos a ver. Hombre uno y mujer uno. Se casan y se divorcian. Según estos capítulos, si tenemos que leerlo, lo leeremos, pero los que lo han leído, vamos a Mateo primero, vamos a leerlo para que no haya confusión. Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. Muy bien, Leo, ¿tú quieres leer 31 y 32? También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ok. Al hombre, divorciarse es la mujer, porque divorcio por definición quiere decir derecho de casarse de nuevo. Si le da carta de divorcio que le da el derecho de casarse de nuevo, si ella se casa de nuevo, ¿quién peca? Él hace que ella peca cuando se casa con un hombre y ese hombre también peca. Ok, vamos a seguir en Marcos. Bueno, vamos a Mateo 19 primero. Mateo 19. Ahora, esto es a no ser por causa de fornicación, porque si ella cometió adulterio ya con él se puede divorciar y casarse de nuevo. Exactamente. Le da el derecho de divorciarse y casarse de nuevo. Muy bien. Mateo 19, versículo 3 a 12. Ajá. Cristo da la excepción. Él dice, y si se casa con otro, es cometer adulterio. A no ser por causa de si la otra persona fue infiel, le da entonces, no tiene que hacerlo, lo puede perdonar, pero también se puede divorciar y casarse de nuevo la mujer si el hombre fue infiel.
Bueno, ya estamos entrando en las complicaciones del pecado. ¿Sabe que el pecado complica la vida? ¿Se ha dado cuenta de eso? Mira lo sencillo de casarse un hombre con una mujer y todos los hijos sean de ellos dos hasta la muerte. Se evita todas las complicaciones de pagar a otra mujer mientras tenga esta mujer para los hijos de allá. Y los hijos, cuando va a ser el cumpleaños, se va a invitar o no va a invitar el padre de verdad o el padre padrastro. Y mira todas las complicaciones que vienen por el pecado. La gente dice, no, las leyes de Dios son demasiado difíciles. Hermanos, el pecado es más difícil que guardar las leyes de Dios. La vida es más difícil cuando tú no haces las cosas como Dios manda. Si tú eres mentiroso, te complica la vida. Si tú eres ladrón, te complica la vida. Y de ahí para abajo, todos los pecados complican la vida es más sencilla. Siempre hablamos de que la vida cristiana es difícil. Bueno, por un lado, sí, hay persecución, hay dificultades, pero hermanos, en la realidad, la vida del pecador es más duro, al fin y al cabo. Porque en Cristo, cuando hacemos las cosas bien hechas, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener esa tranquilidad. Y si hemos pecado, no estamos diciendo que si ha pecado, tengo buena noticia también. No importa la mujer samaritana, cuántos hombres había tenido. Y Cristo dijo, bueno, lo siento, mujer samaritana, no hay remedio para ti. Ha tenido tantos hombres que... Eso es lo que dijo. Le dijo todo eso, pero Cristo habló con ella para su salvación. No importa si hoy, si ha tenido 20 hombres o 20 mujeres, o 1000 como Salomón, no importa. Hoy es el día de salvación. Dios te puede perdonar. Tú puedes hacer el bien de hoy en adelante. Dios te perdona. No estamos aquí, como digo, para darle un cantazo a los que han pecado en el pasado. Estamos aquí para evitar el pecado del futuro. Estamos aquí para llevar la vida bien desde hoy en adelante, buscando el perdón de Dios por nuestro pecado pasado. Sí. No era Magdalena. No, tampoco. Era una mujer que no sabemos el nombre. No sabemos el nombre. Las películas siempre lo combinan, pero en la Biblia no dice el nombre. Ajá. Es que, ¿y no qué? No peque más. No está diciendo, tú pecaste, no importa. Arrepiéntete y no peques más. Esa es la lección de hoy, como digo. Y las complicaciones, las 20,000 complicaciones que hay, Dios tiene la solución. Y podemos vivir bien de hoy en adelante. Y como digo, yo no voy a pretender hoy, tardaríamos 5 horas tratando de hablar de todas las posibilidades que pueden existir en el matrimonio pasado, que si vivió, si murió, si se casó con otro, si no se casó, si de ahí para abajo podemos hablar todo el día. Si alguien quiere hablar de un caso en particular basado en la Biblia, sería mejor que hablemos aparte, buscando la Biblia, hablar como Cristo habló con la mujer samaritana. Vamos a ver cómo se endereza esto, cuál es el mandamiento de Dios en cuanto a tu caso en particular. Estamos estableciendo aquí las reglas generales, los principios, pero como el hombre complica la vida, a veces las soluciones no son fáciles. Y lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nuestra condición cuál es la mejor solución que agrada a Dios, basado en estos principios. Eso es lo que estamos hablando hoy. Muy bien. En Mateo 19, del 3 a 12, no vamos a leerlo completo. Esto es donde dijeron, ¿le es permitido a un hombre de divorciarse de su mujer? ¿Porque a qué causa? Jesús respondió en versículo 4, no han leído, y él cita el Génesis, y entonces son una sola carne.
Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y déjame decir, ninguna suegra lo separe tampoco. Porque hombre aquí aplica hombres y mujeres. A veces eso pasa. Ahí, bueno, sin entrar, sin desviarnos en ese tema, que es un tema también importante. Que nadie lo separe. Ah, mi hijito, contar nada más una cosa rápida. Mi suegra ya está con el Señor, pero yo doy gracias a Dios cuando yo me casé con Luisa, hace 2 o 3 años, por no decir 40 y pico de años. Mi suegra le dijo a Luisa, si tú tienes problema con David, aquí no tienes casa. Resuelve con él. Tú estás comprometido hasta la muerte. Aquí no tienes casa. No vuelves acá. Gracias a tu mamá. Y ella ha sido fiel a eso. Hemos ido a la casa de ella, pero para visitarla, no porque ella estaba enojada conmigo. Cuando estamos enojados, nunca nos enojamos, ¿verdad que no? Más que varias veces a la semana, pero siempre tenemos que hacer ¿qué? Resolver. Es el plan de Dios. Amor y respeto, que es un tema amplio que no hay tiempo ahora. Dime. La responsabilidad es tuya, que yo no la quiero, esa mujer. También. Bien. Ok. Entonces aquí en Mateo 19, él dice, en versículo, vamos a leer el versículo 9. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ya este hombre también, ¿verdad? El hombre se divorció de su mujer, causó que ella cometió adulterio, causó que la persona que se casó con ella cometió adulterio. El hombre a casarse de nuevo después de divorciarse de su mujer también peca, y también peca la mujer con la cual se casó. Y por si acaso hay duda, vamos a Marcos para ver lo más amplio. En Marcos 10, y es un pasaje paralelo, pero añade una cosa aquí. Y vamos a brincar hasta versículo 11. Le digo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Él se divorció de ella y él cometió adulterio a divorciarse, sin casarse de nuevo, ya cometió adulterio contra ella, es pecado. Y versículo 12. Y si ella, hasta ahora no hemos visto si ella se divorcia, pero ahora dice, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que, ¿quién? A una pareja casarse, divorciarse y los dos casarse de nuevo, ¿quién peca? Toditos, todos. Pues vamos a ver en 1 Corintios 7, o sea, si el otro comete adulterio, y entonces sí la Biblia permite divorciarse del ofensor y casarse de nuevo. Porque el divorcio, o sea, una persona ser infiel, como vimos en capítulo 6, el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Y los dos son una sola carne. Y si uno rompe esa conexión en matrimonio tan íntima, teniendo relaciones con otro, Dios permite que se divorcie. De hecho, Dios mismo lo hizo, ¿sabe? Dios se divorció de su pueblo en el Antiguo Testamento por causa de fornicación, porque ellos iban tras otros dioses. Y Dios dijo, está bien, te voy a mandar. Pero después los perdonó. Pero sí. Ajá. No, 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 no. Él no tiene familia.
Ellos están en algo. Yo no voy a entrar en caso específico aquí, ¿ok? No. Yo, sí, esa pregunta, si quiere hablarlo en privado, con ellos presentes, con mucho gusto lo haré. Pero no voy a pasar juicio sobre persona en particular en este momento. Si le interesa a ellos saber cuál es la condición mejor, qué es lo que deben hacer según la Biblia, con mucho gusto, Luis y yo muchas veces damos consejo matrimonial y con mucho gusto lo haremos, ¿ok? ¿Está bien? Ok, muy bien. Ahora, volviendo a 1 Corintios 7 y el versículo 12. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, a los demás digo yo, no el Señor? Un momento. ¿Qué dice? Vamos a ver el contexto. ¿Qué dice el versículo 10? A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se debe dejar a separarse de su marido. Eso lo vimos en Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10. El Señor Jesús, estando en la tierra, habló del tema que no se debe divorciar, versículos 10, 11. Pero si lo deja, quédase sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no se abandone, eso es otra palabra para divorcio, a su mujer. Él está hablando de todo lo que hablamos en el Señor habló claramente en general acerca de divorcio. Que hay una sola excepción, que es por causa de fornicación. Si el cónyuge cometió fornicación, el divorcio es permitido. Ahora, Pablo en este caso, en este capítulo, él habla de su opinión, pero cuando lleguemos al versículo 12, ya no está hablando de su opinión, porque él dice en 1 Corintios 14, lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Recuerda que Pedro dijo que lo que escribe Pablo son difíciles de entender a veces. A lo demás digo yo, no es Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Ahora, ¿cuándo es que Cristo habló de un cónyuge creyente y otro no? ¿Cuándo Cristo habló de eso? Eso no fue Cristo. Bueno, indirectamente está en la Biblia, pero estoy hablando de Cristo estando en la tierra. ¿Cuándo habló del caso de uno que es cristiano y otro que no es cristiano? ¿Cuándo es que Cristo habló de eso? ¿No lo habló? No se habló. Cristo no habló de eso. Pero aparentemente los corintios están preguntando, no solamente sobre divorcio, están preguntando, pero si no se debe unir en yugo desigual, y si yo llegué a ser cristiano y mi esposo no, debo divorciarme de él, porque él no es cristiano. Porque recuerden en el Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer cuando se casaban con mujeres de otras naciones? Tenía que divorciarse de ellas. Ahora, el Señor no tocó este tema, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, digo yo, no el Señor no habló de este tema, pero ahora le voy a dar el mandamiento del Señor con relación a esto. En este caso, no está hablando de opiniones. Yo entiendo que esto sigue siendo mandamiento, sencillamente está aclarando que esto es una área de casarse y de divorcio que Cristo no habló. ¿Y cuál es el área? El área es de uno que es cristiano y el otro no. Y en este caso, ¿cuál es el mandamiento? Y si un hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, consciente en vivir con él, no la
abandone, no lo divorcie. Está diciendo no, el hecho, claro, no se debe casar con un incrédulo, pero ya se encuentra en esa situación por las razones que sea. O violaste el mandamiento del Señor y te casaste como quiera, o que tú te convertiste y esa persona no, o los dos se convirtieron y él o ella se apartó. Esas son varias condiciones, como digo, estas combinaciones se van multiplicando, pero el punto principal es el hecho de que el cónyuge, tú eres casado, el cónyuge no es cristiano, no es causa de divorcio. Es más, se debe quedar. Pero, seguimos, próximo versículo. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su mujer. O sea, es igual para el hombre y mujer. No importa si el hombre con mujer no cristiano, mujer con hombre no cristiano, la regla es igual. Si consiente en vivir con ella, no abandone a su mujer. Pero seguimos. Su marido. De ambas maneras. Sea como sea. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificado por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos son inmundos, pero ahora son santos. Esto también se presta para muchas ideas. En el mismo, usando la Biblia, explícame qué quiere decir este versículo. Bueno, la Biblia nos explica. Eso es, estamos brincando un poquito aquí. ¿Qué dice el versículo 16? No está diciendo que automáticamente tú siendo cristiano, el esposo se va a salvar o que tus hijos se van a salvar. Pero son santificados. ¿Qué quiere decir santificado? Son apartados, son separados, tienen la mejor oportunidad para salvarse. Eres tú, el cristiano que convive con ellos. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Ahora, algunos tuercen esta palabra también, decir, bueno, es una buena manera de evangelizar. Voy a buscarme una muchachita que no sea cristiana, me caso con ella y casando con ella, después la convenzo para que sea cristiana. No. Está diciendo que ya son casados y por las razones que sean, uno es cristiano y el otro no. Como ya mencionamos, diferentes casos. Te casaste antes de convertirte o te casaste y la persona se apartó o tú te convertiste, etc. En esos casos, mejor quedarse casado, porque sí es la mejor oportunidad. Ahora, presumiendo que tú vives como cristiano, si tú eres un mal ejemplo, si tú maltratas a tu cónyuge que no sea cristiano, lo peor que puedes hacer es estar casado siendo hipócrita. Está hablando lo que como habla en Pedro, que la mujer gane a su esposo sin palabra. ¿Cómo? Por sus acciones, por su vida, sin hablarle. Eso es lo que está hablando aquí. No está hablando que tú toda la mañana le levantas y dices, hombre, tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Aunque tú no quieras, aquí está tu café y aquí está la Biblia a la cañona. No. Vamos para la iglesia, camina. No. Es por tu manera de vivir. Si es que tú te convertiste después de ser casado con un incrédulo y él no se convirtió, él debe ver el cambio en tu vida. Debe ver que ahora tú cumples mejor tus deberes conyugales, tu deber en el hogar, tu parte en los hijos y eres fiel, etcétera. Y así es que debe ayudar a convencerlo, se convierte. Eso es lo que está diciendo aquí. Y seguimos en 17. Fuera de eso, según ha asignado a cada uno, según llamó a cada cual, así ande, esto ordeno en todas las iglesias. Y entonces en versículo
Déjame ver el 10 y... Volviendo al 15, perdón. Sin embargo, está diciendo, si consienten vivir, sin embargo, si es que no es creyente, se separa, que se separe. El cristiano nunca va a poner el divorcio, a menos que sea por fornicación. Pero el otro, no siendo cristiano, que no cree en Dios, puede poner el divorcio. Y si pone divorcio, ¿qué dice aquí? Que se separe. En tales casos, el hermano o hermana no está obligado a servidumbre, sino Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ahora, ¿por qué el hombre, vamos a decir que la mujer es cristiana, el hombre no es cristiano, ¿por qué se va a divorciar de ella? Si es buena cristiana, no es porque ella no es buena mujer. Se va a divorciar. ¿Por qué? El divorcio es para tener libertad de casarse de nuevo. Por eso se va a divorciar. Así que no está diciendo nada diferente a lo que dijo Cristo. Porque si el incrédulo se separa y se casa de nuevo, ya cometió adulterio. Ahora el hermano o la hermana que es cristiana ya queda libre, según este versículo, porque él se divorció, él se casó con otro, cometió adulterio y ya, de hecho, no puede volver a él. Pero queda libre entonces la persona inocente para casarse de nuevo. Eso es lo que yo entiendo aquí. Ahora, como digo, yo sé que se van a sacar 20 casos diferentes, pero sin entrar en detalle de caso específico. Pregunta, comentario. Bueno, no hemos llegado a esa parte todavía, no hemos llegado ahí. Eso es otra parte, no hemos llegado ahí, no estamos hablando de eso. Pero hablaremos, es una pregunta en la hoja, vamos a llegar. Muy bien. ¿Qué enseñanza hay en este capítulo para los esclavos? Para los esclavos. Pregunta número 7. No exactamente, casi, pero no exactamente. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Versículo 20 a 23. Pero si tiene oportunidad de librarse, libérate. Y él aclara de que los esclavos en verdad, siguiendo siendo esclavos, son libres en Cristo y los libres somos esclavos de Cristo. Así que, ¿cómo es? ¿Qué es esclavo? Una persona que hay diferentes maneras de definirlo, hay diferentes clases de esclavitud. Es cuando una persona está obligado a servir a otro ser humano y no tiene la libertad para salir. Esa persona tiene control sobre su vida. Ahora, hay esclavitud malísimo, donde hay mucho abuso, etcétera, etcétera. Y hay esclavitud que casi parece a ser un empleado. Más o menos así. Y ese tema es un tema amplio en la Biblia, pero está diciendo que a veces uno tiene la oportunidad de librarse y se puede hablar de Onésimo y Filemón y todo eso en la Biblia, pero en este caso está diciendo en la condición que fuiste llamado, quédase ahí, pero si tiene la oportunidad de librarse, líbrase. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones, además de esclavitud? Número 8, que uno se encuentra antes de convertirse, que es mejor permanecer después de ser llamado. El tema principal del capítulo es ¿cuál?
él está diciendo, si eres soltero, quédate soltero. Si eres casado, quédate casado, aunque sea con un incrédulo. Pero también habla de otras circunstancias, además de esclavitud, la circuncisión. Si fuiste llamado siendo circunciso, quédese así. Incircunciso, quédese así, que eso no tiene importancia. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero en los tiempos de Antíoco Epífanes, había judíos que había una operación para reversar esa circuncisión. Parece mentira, pero eso existe. Bueno, número 9. ¿Por qué Pablo recomienda que los solteros y las viudas no se casen? Vamos a ir al versículo 26. Que no se casen, se recomienda que no se casen en este capítulo. Muy bien, ¿qué dice el versículo 26? Creo pues que esto es bueno en la vista de presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Y en tiempos de persecución, como tú sabes, a veces un método de persecución es llevar a tu esposa, a tus hijos, torturarlos para que tú niegas a Jesús. Y déjame decir, yo creo que es más fácil para un hombre o una mujer también sufrir una tortura que ver a un ser querido sufrir. Es más difícil aguantar. Muy bien. Según este capítulo, ¿quién es mejor? ¿La persona casada o la persona soltera? ¿Quién es mejor? No, esto no se trata de que... ¿Cómo? Ambos ofrecen cosas distintas. Exactamente, la pregunta número 10. Muy bien. Lo que dijo Sam tiene razón. Ambos ofrecen cosas distintas. No es que ninguno sea mejor. Ahora, eso nos lleva a la pregunta número 10. Sam, dinos una cosa, como decimos aquí, ventaja o desventaja de ser soltero, de ser casado. Dame 2 o 3 de esas cosas que se presentan en el capítulo. Una lista larga, ¿sí? Ya mencionamos uno. Es mejor quedarse soltero cuando hay persecución porque va a sufrir menos siendo soltero. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, Un segundito. el soltero tiene la manera de enfocarse totalmente su vida a Dios sin tener distracciones de mantener una familia. Ajá. En cierta manera trae beneficios. El casado tiene que enfocarse en su esposa, en Ujú. sus hijos, en su familia y también poner parte a Dios. Su enfoque no es totalmente en Dios. Muy bien. Eso sí está en este capítulo. Eso es lo que él dice claramente. Ahora, y es cierto. Y dicho eso, no quiere decir, por ejemplo, si uno quiere ser diácono o si quiere ser anciano, bíblicamente tiene que ser casado. Tiene ciertos trabajos en la iglesia, tiene que ser casado, pero hay otro trabajo que conviene ser. ¿Quién es el soltero más famoso que hizo más en la Biblia para Dios? Pablo mismo, el que está escribiendo esto. Por eso dice, yo prefiero que quede como yo. Él está haciendo el trabajo de evangelista. Un evangelista no tiene que ser casado. Un anciano sí, un diácono sí, pero un evangelista no tiene que ser casado. No se prohíbe casarse, pero sí, como dice Sam, y tiene mucha razón, este capítulo habla de que el hombre casado se preocupa por su familia. Ahora, ¿es malo preocuparse por la familia siendo casado? Al contrario, no está diciendo que es malo, está sencillamente diciendo que no puede dedicar tanto tiempo al Señor. Y parte de tu tiempo dedicado al Señor va dirigido hacia la familia y tiene como estamos diciendo, su ventaja y desventaja. ¿Me puede decir 1 o 2 ventajas o desventajas de casarse o no, según este capítulo? ¿Cómo? Está bien, estoy buscando otro. Eso fue vamos a decir, uno de los principales, además de la cuestión de divorcio, pero ¿qué otras cosas en el capítulo? Si hay algo más.
Muy bien. Ajá, dime, Rita. Qué bonito estar casado y ser una familia cristiana, porque hay unificación, hay mucho, o sea, no está mamá, ¿cómo le digo? Es lindo, es lindo. Muy bien. La Biblia usa el tiene, muy bien. Como dijo Cristo, no es bueno que el hombre esté solo. Que hay ventajas de ser casado y convivir, especialmente si son cristianos, eso tiene ventaja. Pero soltero también tiene más libertad y puede servir al Señor mejor en ciertas maneras que el casado. Por eso no está diciendo aquí que si tú eres casado debes pensar, bueno, viendo la ventaja de ser soltero, yo quiero ser soltero ahora. No, es tarde ya. O que soltero, leyendo esto, dice, bueno, tengo que casarme, aunque no quiera. No, al contrario. Cada uno, como fue llamado, como dice aquí, pues en esa condición se quede. También se habla de es mejor casarse que estarse quemando, hablando de los deseos sexuales que algunos, como mencionó, estaba diciendo Cesarina, no sé si tenía otra cosa, perdone, que tú estabas hablando de eso, tenía otra cosa que decir sobre el tema. Yo tengo un sobrino de 32 años. Él nació para servir al Señor. Muy bien, Jesús usa la palabra eunuco, no está hablando literalmente que ser eunuco literalmente, pero sí decidir no casarse. Ahora, donde se complica esto es cuando en la Iglesia Católica dicen que los obispos no pueden casarse. De hecho, ¿qué dice 1 Timoteo 4, 1 al 3? Que, muy bien. O sea que, aunque sí se abre una oportunidad en muchas áreas de un soltero servir al Señor, hay otras áreas para servir al Señor que tiene que ser casado. Las dos cosas son importantes y vemos eso. Pedro era casado y Pablo no. El Espíritu Santo dice claramente que va a haber doctrinas de demonios, versículo 2, mediante hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia. Y número 3, esos prohibirán casarse. Y sigue hablando. O sea, la prohibición de casarse. O sea, diciendo que es pecado casarse. O sea, no se debe casar. O que un obispo no puede casarse. Esas son doctrinas de demonios. Así que no para quitar nada de la oportunidad de servir al Señor siendo soltero. Eso está bien. Entonces, ya que Mecho se fue, vamos a lo que ella mencionó, versículo 39. Ella estaba haciendo referencia, perdón, en 1 Corintios 7, 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si su marido muere, está en libertad de casarse con quien quiera, con quien desee. Solo que sea en el Señor. Y ahí se une con el versículo de no unirse en yugo desigual, etc. Si uno es cristiano, la ley para el cristiano es casarse con otro cristiano. Ahora, si ya son casados, como hemos visto, no se va a divorciar de un incrédulo para después casarse con cristianos. Hay iglesias que enseñan eso. Eso no. Ajá. Sí. Sí, exactamente. Sí. Y se aplica también si uno nunca se ha casado. Siempre debe casarse con cristianos, si es cristiano. Eso pasó con el hermano de Luisa. Se le murió la esposa hace 3 años. Y este julio, si Dios quiere, se va a casar de nuevo, pero con una cristiana. Eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tú nos ayude
a entender lo que tu palabra enseña sobre este tema, las partes que nos aplica a cada uno en la condición que nos encontramos y podamos buscar hacer tu voluntad, siendo casado, cumplir con nuestros deberes, siendo soltero, servirte también como tú quieres. Y en la condición que nos encontramos, Señor, ayúdanos a buscar lo que es tu voluntad más que nuestros deseos personales para gloria tuya. Gracias también por los alimentos que vamos a participar. En el nombre de Jesús. Amén.